La idea era tratar de hablar ahora sobre endoscopía. Y en endoscopía uno piensa, bueno, ¿qué pasaba con la endoscopía antes de los años 80? Alguna de estas diapositivas la presentó Julio Valle en el Congreso Mundial en Los Ángeles hace muchos años, y fuimos incorporando cosas, porque lo interesante de todo esto es el dinamismo que tiene esta enfermedad y que tiene también nuestro grupo. Como digo aquí, la patología del bolo duodenal era algo que uno apenas a veces accedía. Cuando yo era residente no me dejaban llegar a la segunda porción duodenal porque decían que los equipos se rompían, entonces llegamos solamente al bulbo y nos íbamos. Y a veces teníamos suerte y si entrábamos podíamos ver úlceras, Crohn, que no es raro, que es raro, y obviamente la posibilidad de tumores. Pero ya en la enfermedad celíaca empezaron a encontrarse algunos elementos que hacían prever que la endoscopía podía ser una forma de arribo hacia el diagnóstico. Obviamente ustedes recuerdan que previo a la endoscopía todo esto se hacía a través de cápsula, de Crosby, de Bolt, que permitía tomar una biopsia o más biopsias a veces, y eso nos daba una biopsia muy grande que podíamos verla adecuadamente. La endoscopía uno decía, bueno, es muy chiquita la biopsia, bueno, vamos a ver esto, pero en realidad hay una descripción previa que ya empieza en el 72, donde empiezan a describir algunas características sobre lo que es la mucosa yeyunal. También aparece una primera información de lo que más tarde va a ser el mosaico, y también más tarde lo que va a ser un trastorno de la patente vascular. En el año 88 hubo, digamos, creo, una revolución y un cambio fundamental a punto de partida de dos publicaciones, una en New England y otra en Gastroenterology. Fíjense ustedes, una publicación de endoscopía en New England sobre enfermedad celíaca en ese año realmente fue muy llamativo. Esto lo hizo el grupo de Brocchi, en realidad Brocchi es endoscopista, Gino Corazza comandaba ese grupo, y simplemente trajo, Brocchi le mandaba coraza a los pacientes celíacos, y un día vino y le dijo, mira, estoy viendo que los pacientes que vos me mandás tienen algunos cambios, estoy viendo que no tienen pliegues. Corazza dijo, ¿cómo? Vení, vamos a sentarnos. Esto es, y lo he repetido más de una vez, porque la importancia que tiene todo aquel que realiza una práctica. Todos nosotros que estamos haciendo algo podemos estar en el New England en cualquier momento, simplemente lo que tenemos que es observar, pensar y después poder desarrollar esa técnica. Y esto fue así. La endoscopista no era nada brillante, dijo, acá hay algo raro. Lo dijo y alguien fue tomando todo esto y lo cambió. En ese mismo año, Javary, en un grupo canadiense, describe algo completamente diferente que tenía que ver con otras características en la visión endoscópica. Ahora ya vamos a ver esos dos temas. Y en el 93, ya con la enteroscopía, aparecieron también otras imágenes. Y esta era la controversia que empezó a darse en el gastroenterología, que era muy interesante, porque ustedes ya reconocen algunos de los signos. Fíjense lo que decía Corazza. Los pliegues peinados del duodeno no son de fácil observación, ni tampoco son específicos. Y Javary decía, la pérdida o reducción de los pliegues de Kerkin no son usualmente observados en pacientes con SPRU. Regresando en ese tiempo que hemos estado en Bolonia, dijimos con Julio, bueno, vamos a ver si podemos hacer un trabajo, y unimos absolutamente estos dos conceptos, y era lo que estábamos viendo. Esto eran imágenes que nosotros teníamos de fibra, esto es un duodeno normal. Esto es lo que nosotros veíamos cuando insuflábamos, veíamos una desaparición de los pliegues absoluta, y empezábamos a ver algo de peinado, pero nos costaba muchísimo. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos este trabajo, dijimos, no, vamos a ver, lo que está diciendo realmente Javary para nosotros tiene una sensibilidad que es muy baja. En cambio, cuando estamos trabajando con la disminución de los pliegues a insuflación mayor, es mucho más alta. Entonces dijimos, bueno, ¿tendrá más razón Gino en esto, Corazza, o realmente Javary? ¿Dónde está el problema? Pero esto comenzó y marcó por primera vez un trabajo que dijo, bueno, vamos a comparar qué es lo que está pasando. Después el grupo siguió progresando, porque les sigo diciendo, es muy dinámico, y tenemos ya videoendoscopía y dijimos, bueno, estos pliegues, esta forma de peinado, ¿se podrá ver mejor si yo hago algún tipo de tinción? Bueno, hicimos tinción, lo vemos acá. Vemos aquí ausencia de pliegues, vemos acá vasos por transparencia. Fíjense cómo el video nos empieza a dar características realmente mucho más finas, y vamos a ir avanzando con estas imágenes. Y entonces vimos
qué pasaba con el peinado, y obviamente se ve muy bien. Cuando uno le pone el azul de metileno también, lo mismo no pasa con el mosaico. Sin embargo, en un índice capa que hicimos de variación interobservador, Sonia Nibeloni fue la primera autora en este trabajo, no encontramos realmente muchas variaciones y todo el mundo hizo diagnóstico a pesar de tener o no la tinción, es decir, no es necesaria la tinción. Y esto también tuvo un gran valor, porque esto marca que cualquier individuo que hace una endoscopía no necesita ninguna técnica, necesita conocer alguno de estos factores y por lo tanto proceder de acuerdo a eso. Hay algo muy interesante que nosotros vimos aquí, que tiene que ver, juntando todo, que prácticamente teníamos sensibilidad de 90 y pico por ciento, 94 y 99 de especificidad. ¿Qué pasa? En realidad, y esto lo marcó muy bien Emilia, esto significa trabajar con poblaciones de alta prevalencia o de baja prevalencia. Y entonces, cuando uno escucha mucho de estos trabajos, tiene que analizar claramente de dónde vienen, dónde se hicieron, cómo se hicieron, para dar valor a esto, que muchas veces es bastardeado justamente porque no se toman las precauciones adecuadas de dónde uno está haciendo el estudio. Fíjense qué pasó. Bardella, en un grupo general de pacientes no seleccionados, en un grupo que fue de endoscopía de un servicio sin ninguna característica particular, tiene una sensibilidad del 50%. Los dos decíamos la verdad. Y fuimos mencionados en un artículo de American Journal of Gastroenterology y viendo estas grandes variaciones que había de sensibilidad y especificidad. Pero la cosa también sigue siendo dinámica y en los últimos años la posibilidad tecnológica nos ha permitido utilizar Zoom para poder ver algunas imágenes. Esto es 2005, empezamos a ver estas imágenes donde está vista la vellosidad, va disminuyendo, acortándose, hasta finalmente llegar la atrofia. Este grupo intentó algo que nosotros estábamos tratando por otra vía, que es encontrar una clasificación histológica desde el punto de vista endoscópico. Y eso lo hicieron, le pusieron zoom y le pusieron 4 grados, que son las figuras que vimos anteriormente, y fueron marcando las diferencias que veían de acuerdo a eso con cada uno de los grados. Y a su vez, también hicieron esto de acuerdo a lo que después en la histología se iba dando. Los que no tenían atrofia seguramente son los más fáciles, los de la severa también. Es decir, siempre los dos extremos nos marcan claramente la diferencia. Y esto también lo hizo Giovanni Gasbarrini en Roma, viendo a ver la utilidad de la biopsia a través de la endoscopía y utilizando algunas técnicas de inmersión, que es poder hacer algo de llenar al duodeno de líquido para poder ver mejor. Una técnica que es interesante es retirar el aire previamente a llenarlo, si no uno le va a dar mucho líquido y no va a lograr hacer esta técnica, pero ya empieza a verse estas imágenes que realmente nos empiezan a gustar. Y él hace algo más simple, dice, hay parcialmente no y no hay, es decir, no juega tanto como el otro grupo de Darham y trata de decir, bueno, vamos a poner menos grises. Y de alguna manera lo logró porque tuvo bastante efectividad. Pero nos acercamos al 2006 y también empezamos a ver